La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para atender los problemas generados por el cierre de Casa de Galicia, que incluye el pago de una indemnización a unos 2.000 ex trabajadores de la mutualista. El proyecto fue aprobado con votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el PERI, así como de legisladores del Partido Nacional, lo que provocó una votación dividida en filas nacionalistas. El texto aprobado incluyó diversos cambios, por lo que volverá a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 21 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, vientos soplando del sureste al este entre 10 a 30 kilómetros, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 23 grados. Las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad están mostrando allí un mediodía soleado, hermoso, y nos avisan que en Colombes, entre la Rambla, República de Chile y Belsen, hasta las 5 de la tarde hay trabajo hormigonado. En Caraguatá, desde Aureliano Rodríguez Larreta hasta Cufré, hay trabajos de vialidad hasta las 18 horas. Y en Génova, entre Cicerón y Copérnico, hay trabajos de UTE, en este caso hasta las 5 de la tarde. Vemos otros títulos que se están desarrollando a esta hora. El Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente acordaron cambios al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El acuerdo, que aún aguarda respuesta de blancos y cabildantes, se logró luego de que todas las partes cedieran en sus propuestas. Tras confirmarse el femicidio de la joven Mariana Rivero, la especialista en temas de violencia de género Alicia Deus aseguró que aún se sigue incumpliendo con la ley integral contra la violencia de género. La Red Unión de la Costa entregará más de 3.000 firmas ante el Ministerio de Ambiente solicitando una prórroga al tiempo de manifiesto del proyecto inmobiliario previsto para Punta Ballena. Vecinos, vecinas y organizaciones sociales expresaron preocupación por la iniciativa. La profesora Susana Mangana, especialista en temas de Oriente Medio, aseguró que la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto de Israel y Palestina es insatisfactoria y que se debe exigir un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Una mañana de mucha actividad en el Parlamento con novedades importantes. Allí ha estado trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, entre la variedad de actividad del Parlamento de hoy se conoció que hay un acuerdo entre el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Frente Amplio para un proyecto en común sobre financiamiento de los partidos políticos. Un tema que ha tomado una mayor relevancia en las últimas semanas en la agenda pública. El diputado opositor Carlos Varela destacó que todos estos partidos cedieron sus aspiraciones para lograr un documento único. Este proyecto incluye, entre otros aspectos, ciertas regulaciones y límites a las, apoyos y dinero que pongan tanto personas como empresas en las campañas políticas. También regula varios aspectos referidos a la propaganda, la publicidad político-partidaria en elecciones. Escuchamos y vemos lo que dijo Carlos Varela. Hemos llegado a un documento único, un proyecto único, que creo que sin que contemple lo que todos teníamos como principio en el trabajo, llega a una síntesis que creo que es muy positiva y va en el sentido de lo que todos queríamos, que finalmente hubiera un proyecto que se votara en Cámara sobre el financiamiento de los partidos políticos. Justamente, ¿cuáles son los principales acuerdos en cuanto a lo que pueden aportar privados y empresas? Bueno, ustedes saben que nosotros teníamos una definición que era que las empresas no deberían aportar a los partidos políticos. La coalición, o parte de ella, sostenía lo contrario. Llegamos a un acuerdo que es el siguiente: las empresas pueden aportar, o las personas jurídicas, para ser más precisos, pueden aportar, pero con límites. Y a su vez lo tienen que hacer a través de la bancarización, como hemos fijado para todos los aportes que los partidos políticos pueden hacer. Y a su vez también acordamos limitaciones en el sentido de que aquellas empresas o personas jurídicas que contraten con el Estado
o que estén subvencionados por el Estado no pueden aportar a los partidos. El otro aspecto donde también nos pusimos de acuerdo es en el sentido de qué tipo de propaganda se puede hacer, en qué tiempo, y se incluye también en este proyecto la propaganda electoral. Y lo que es muy importante, el control de las tarifas. O sea, las tarifas van a ser transparentes, van a ser iguales para todos los partidos políticos y para todo el proceso electoral. Agregar, Rosina, que los diputados colorados, independientes y del Frente Amplio buscarán que el 14 de noviembre este proyecto que acordaron sea aprobado en la comisión especial creada con estos fines para que 2 días después en el plenario de la Cámara de Representantes el tema sea tratado. Hay que sumar a esto de que si bien no hay posición oficial de parte de Cabildo Abierto, hay confianza en estos 3 partidos en que esa fuerza política apoyará el proyecto de ley. Inclusive fuentes políticas nos comentaron que el líder, el senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, se ha expresado en reuniones privadas a favor de aprobar este proyecto de reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos. Lo que aún no se conoce es la posición del Partido Nacional, que en comisión no ha presentado ninguna propuesta ni se ha expresado sobre las que han estado sobre la mesa. Muchas gracias, Eduardo. Vamos con otras informaciones también del Parlamento, porque con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y del PERI, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para dar respuesta a los adeudos de los ex trabajadores de Casa de Galicia, que pasará ahora nuevamente a estudio del Senado. La diputada frente amplista Lucía Echeverri descartó que la iniciativa sea inconstitucional, como dicen algunas voces del oficialismo, al tiempo que valoró el acuerdo alcanzado en la Cámara de Representantes. Logramos poner en común que lo importante era, en este caso, dar una respuesta a la situación de los ex trabajadores de Casa Galicia. Y creo que eso es bueno. Segundo, también es muy bueno que lo hayamos podido votar y que también, en el marco de la votación, el resto de los partidos del gobierno presentó la modificación en un artículo, que finalmente termina saliendo también por unanimidad de la Cámara. Esto significa que se fue en el debate logrando mirar las cosas desde otro ángulo, digamos. En otro orden, Echeverri descartó que la norma sea inconstitucional, como señala parte del oficialismo. Y lo que establece es la potestad, es decir, la facultad de ACE, en el caso que necesite auxiliares de enfermería o fisioterapeutas, puede, si quiere, consultar la bolsa de los trabajadores que todavía están desempleados, ¿verdad? Y si hubiera de ese perfil, podrá o no contratarlos. Es decir, le otorgás una facultad, no la obligación. Por lo tanto, eso ya no tiene ninguna posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad por incremento de gasto, porque no es así. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes es mejor que el que fue aprobado en la Cámara Alta. Es sin duda una mejora a la presentada inicialmente aprobada por el Senado. Es una solución legislativa que es más aplicable y que pone menos en riesgo lo que es la viabilidad del sistema de salud, o sea que estamos más conformes con el mismo. La solución plantea de alguna manera la necesidad de que los prestadores de salud consulten la bolsa, y esta vez de manera obligatoria, y hace énfasis en eso, que ya se había hecho en la ley anterior, pero bueno, enfatiza eso, o sea que globalmente sí pensamos que es una bastante mejora, una buena mejora respecto a la ley que se había votado en el Senado. Nosotros no tenemos información concreta respecto a cuál va a ser la decisión de presidencia respecto a eso. ¿No le va a manifestar usted su preferencia si recomienda vetar o no? En realidad, en este caso, en el caso de la ley anterior, en el cual se comprometía la viabilidad de los prestadores de salud, creo que era más pertinente que yo diera mi opinión al respecto. En este caso, lo que está comprometido es los dineros del Estado para pagar las deudas postconcursales. Creo que ahí es algo que no implica tanto al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto lo vamos a dejar a libertad de lo que considere el Poder Ejecutivo.
Y la bancada del Partido Nacional votó dividida en relación al proyecto de ley por los créditos laborales de Casa de Galicia. Los legisladores de Mejor País aseguraron que la votación es un respaldo a los trabajadores y que aspiran a ser oídos por el gobierno, al tiempo que el resto de la bancada considera que la iniciativa genera una falsa ilusión en los ex trabajadores de la Mutualista Gallega. Consideramos que teníamos que respaldar todo este trabajo que se había hecho desde nuestra bancada en el Senado y lo anunciamos a la bancada del Partido Nacional de entrada, que cuál era nuestra posición, cuál era la posición de los diputados de Mejor País y bueno, actuamos en consecuencia. Nosotros pretendemos y aspiramos que esto sea oído por el Poder Ejecutivo. Sabemos que es mucho dinero, pero también sabemos que por fuera de lo que es el Estado, los juicios laborales, realmente tienen todo el respaldo legal. El objetivo principal que tenemos todos en el espectro político, y yo quiero creer que de esa manera, es que los trabajadores estén trabajando. Entonces, el generar una posibilidad de un cobro de un dinero que por supuesto todos creemos y que corresponde y que es justo, pero también en una situación particular de Casa de Galicia, que se fundió y que no tenía dinero para afrontar eso, y teniendo en cuenta las muy ciertas posibilidades, porque también lo han manejado las mutualistas, de presentar inconstitucionalidades, creemos que esa ilusión de poder cobrar un dinero, si luego se declara inconstitucional esta ley, no está bueno para lo que es la expectativa de los trabajadores. De los ex trabajadores médicos de Casa de Galicia, la doctora Jimena Carrera aseguró que el proyecto aprobado es una solución para el cobro de los saberes y que el texto aprobado por la Cámara de Representantes introdujo cambios para salvar eventuales inconstitucionalidades. Es una salida conjunta que respeta la promesa de poder cobrar los despidos a través de la ley de insolvencia del BPS, una ley que ya existe, con el tope de las 105.000 unidades indexadas, tal cual lo prometió el Poder Ejecutivo, y a su vez tiene un artículo que posibilita y reglamenta, complementa, por decirlo de alguna manera, la ley 20.022, en el efecto de que el Ministerio de Trabajo pueda complementar el proyecto de absorción de los trabajadores que se saldó en el Grupo 15. La bancada de la coalición multicolor rechazó el proyecto con el argumento que se cambian las reglas del juego y podría ser declarado inconstitucional más adelante. Se cambiaron artículos precisamente para dar la fecha, porque el proyecto que salió originalmente de senadores tenía sí aumentos de gasto que son inconstitucionales pasado el 27 de octubre y fueron las cosas que se modificaron en ese seno. Asimismo, durante la intervención de ayer, la sesión de ayer, el propio Partido Nacional introdujo un cambio en uno de los artículos 5 precisamente para salvar la inconstitucionalidad, por lo cual no estaríamos viendo cuál sería ese punto, ese vicio. Y el expresidente de Casa de Galicia volverá a comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el cierre de la Mutualista Gallega. Iglesias solicitó al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, ampliar su primera declaración en relación a algunas medidas adoptadas en el proceso concursal que, según dice, aclararían la situación sobre lo que pasó con la mutualista. La audiencia se va a realizar el próximo jueves 16, dijeron fuentes judiciales a MBD Noticias. Nos vamos a La Teja. Allí está nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Contanos qué está pasando por allí en ese barrio. Buen mediodía, Rosina. Hace unos minutos culminó una recorrida de la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, junto a su equipo de gestión por el barrio aquí de La Teja. Estuvieron en varios centros educativos donde se desarrolló el programa Camino a Casa. Es un programa que mejora el entorno de los jardines y las escuelas públicas para facilitar el acceso. Esto se dio a partir de un raconto de información comenzado sobre el inicio de la gestión de Carolina Cose con
personas en situación de discapacidad que estuvieron recorriendo la ciudad y mapeando las dificultades de acceso y también a partir de denuncias, de aportes de los vecinos a través del 099-019-500. Los vecinos allí al 099-019-500, bueno, denuncian, identifican dificultades también en los entornos de las escuelas. Se está interviniendo 17 centros educativos de aquí de la zona oeste y son 355 escuelas y jardines en el plazo de los 12 meses que están corriendo, según anunció la Intendencia de Montevideo. Una inversión de $8 millones en ensanche de veredas, veredas nuevas, también señalización, también educación vial a través de la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, que comienza luego de las obras, rebajes de cordones también que se realizaron allí en los centros educativos. Natalia Castro, la directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, nos decía esto hace unos minutos. Ha involucrado en esta oportunidad más de 2.000 metros cuadrados de reparación y de veredas nuevas, ensanches de veredas también frente a la Escuela 212, que es una escuela especial y particularmente la accesibilidad allí se veía bastante dificultada. Incluso la escuela tiene ciertas dificultades de acceso que ya han sido conversadas con los técnicos de ANEP para que ellos instrumenten una obra y darles también accesibilidad dentro del predio escolar. ¿Estas obras incluyen la Plaza La Fone donde estamos, con el rebaje de cordones? Sí. Hemos construido aquí 28 rampas en un tránsito de unas 7 cuadras y 2.000 metros cuadrados, como decía anteriormente. ¿Qué otras zonas de Montevideo están siendo intervenidas? En este momento estamos también en Malvin, en Centro, y como les decía, abarca todo Montevideo, todas las escuelas públicas, jardines y centros educativos de primera infancia en Montevideo. Repetimos, 355 centros educativos en un plazo de 12 meses serán intervenidos en su entorno. También la directora Castro habló del avance de las obras allí sobre la avenida 21 de septiembre. Están en tiempo y culminarán en breve conforme a lo programado, aseguró Castro. Recordemos el número entonces para que los vecinos puedan denunciar los entornos de los centros educativos. 099-019-500. 099-019-500 es el WhatsApp donde todos los vecinos y las vecinas de Montevideo pueden alertar sobre las dificultades en el acceso en las veredas de los centros educativos. Muy bien, muy importante. Muchas gracias, Luca. Vamos con otros temas. Tras la confirmación del asesinato de la joven Mariana Rivero y la detención de su exnovio, quien confesó ante la policía como principal sospechoso del crimen, la abogada especialista en violencia de género Alicia Deus aseguró que aún se sigue incumpliendo con la ley integral contra la violencia de género. Según Deus, existe preocupación porque cada vez son más jóvenes las mujeres asesinadas y sus asesinos. Mariana Rivero estaba desaparecida desde el pasado 20 de octubre. Yo entiendo que a casi 6 años de la aprobación de la ley de violencia basada en género, que no solamente establece procedimientos de protección en situaciones de violencia hacia las mujeres, que sí los establece y que tampoco se cumplen a cabalidad, porque en otros casos de femicidios ocurridos en este mismo año se incumplieron todas las instancias que prevé la ley en el proceso, ¿no? De hacer una valoración de riesgo, de adoptar medidas apropiadas y adecuadas hacia la situación y que sean eficaces, ¿no? Se reiteran las mismas situaciones, las mismas modalidades y no pasa nada. Lo que pasa es que la realidad es que no... El Estado, el gobierno en su conjunto, no lo consideran un tema prioritario. Esa es la realidad. No está en las campañas electorales, ni están en los discursos. No se considera un tema prioritario. Y todavía yo lo veo mucho en las redes, ¿no? Se considera... No hay conciencia, no se ha internalizado y dice, no, pero que violencia es violencia, la violencia no tiene género. Digo, es una realidad que rompe tanto los ojos, digo, por las estadísticas y por lo que pasa en todos los días,
que es como los terraplanistas, más o menos, ¿no? Que niegan que la Tierra es redonda. Al no encontrar familiares directos que permitan identificar a quién pertenecen los restos óseos encontrados en el batallón 14, la investigación se trasladó a familiares más lejanos en el exterior, una tarea a cargo de Cancillería y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. En este marco, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que se está remitiendo información de huellas dactilares hacia Argentina para cotejar con registro de restos no identificados en ese país. El tema de Casa Galicia fue abordado en su momento por la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de sus investigadores y del equipo de antropología. Ellos hicieron primero un análisis muy específico de los registros, luego se hizo un trabajo de campo en el lugar, pero lamentablemente no se pudieron ubicar a las personas que se buscaban. Ahora la investigación se trasladó a los familiares más alejados de la posible víctima que estamos buscando. Por eso se ubicaron a distintos familiares en el exterior y ya hemos dispuesto que a través de Cancillería y a través del equipo argentino de antropología forense se tomen muestras a esas personas para obtener la identificación que buscamos. Según Percivale, se están implementando nuevas formas de investigación en conjunto con Argentina para identificar más personas desaparecidas. También, conjuntamente con la Institución Nacional de Derechos Humanos, se están realizando otros trabajos que refieren a la obtención de muestras de huellas dactilares en la Policía Científica y en Identificación Civil, y esas muestras fueron remitidas a Argentina para seguir la investigación en conjunto con las autoridades de aquel país, porque ya se obtuvo una identificación y la intención es obtener nuevas. La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró en entrevista hoy con Radio Carve que tiene chats con la ex vicecanciller Carolina H. vinculados al caso Marcet, pero agregó que jamás los va a mostrar. Además, dijo que si un fiscal le pide su celular estaría dispuesta a destruirlo, ya que considera que se trata de una conversación privada. Cuando Maciel le avisa, y ese chat nosotros lo conocíamos desde antes de la interpelación. Yo no sé cómo dicen que no se dijo nada en la interpelación. Yo lo había visto el día antes. Y entonces yo tuve una reacción en el momento, que en este momento no lo voy a decir. Y tengo chats con Carolina, por toda esta temática, que jamás lo voy a mostrar. Y si a mí un fiscal me pide para que vaya a declarar y quiere mi celular, lo destruyo. Estoy dispuesta a que me consideren que obstruyo la justicia. Usted dice que tiene chats con H a partir de lo que dijo Maciel en la interpelación. Porque yo soy de las que considero que las conversaciones privadas son privadas. Pero pues eso puede definir la causa en un lado o en otro. No, yo tengo suficiente ecuanimidad para darme cuenta. Sí, pero usted tendrá muy buen concepto de sí misma, pero el fiscal capaz que tiene un concepto distinto. Y bueno, que me pregunte, pero eso no significa que yo tenga que mostrar conversaciones privadas. Vecinos, vecinas y representantes de la academia y de organizaciones sociales expresaron preocupación por los impactos que podría tener un proyecto inmobiliario previsto para Punta Ballena. Se trata de un complejo de más de 300 viviendas a construirse en 29 edificios con servicios e infraestructura asociada. El proyecto cuenta con el rechazo de la Red de Unión de la Costa, integrada por más de 70 colectivos, entre los que se cuentan comisiones vecinales, ONGs y grupos académicos. De seguir adelante este proyecto, todo eso no va a cambiar absolutamente todo el paisaje, ¿no? La vista este y oeste va a cambiar el cielo nocturno, va a cambiar todos los ecosistemas que ahí funcionan. Hay especies prioritarias, hay 2 especies que solo existen ahí y no en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en otra parte de Uruguay. Y además lleva la dinamitación del sitio para poder cimentar la construcción que ellos proponen, ¿no? Pero para el ciudadano común que va a ingresar por lo que hoy es la ruta panorámica que ingresa ahí a la Punta de la Ballena, mirando hacia los costados no va a poder ver más ni la puesta del sol, ni hacia el otro lado la Punta del Este o la isla Gorriti. La costa está sufriendo como esta suerte de empezar a parecerse a una cuadrícula de barrios cerrados, privados, emprendimientos muy grandes que van
cerrando la costa, que si bien sigue siendo la costa como un espacio público, empieza a ser restringido el acceso, ¿no? Cuando hablamos de territorio estamos hablando de muchas dimensiones: la cultural, la ecosistémica, histórica, socioeconómica, político, jurídico, administrativa, etc. La excusa, ¿sí?, o la idea de fuentes de trabajo no puede ser lo que prime en todo esto. Estamos hablando de un sitio singular e icónico, ¿sí? Toda la venta de Uruguay natural, la venta de Uruguay para el turismo, tiene a Punta Ballena en las fotografías. Y la Red Unión de la Costa entregó más de 3.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas solicitando la prórroga en el tiempo de puesta de manifiesto del proyecto Punta Ballena. El colectivo convocó a toda la ciudadanía a continuar haciendo comentarios en esta etapa y recordó que tras esta etapa se va a realizar la audiencia pública que va a analizar aspectos ambientales y sociales de este proyecto. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que la profesora Susana Mangana, que es especialista en temas de Medio Oriente, aseguró que la respuesta de la comunidad internacional ante el conflicto de Israel y Palestina es insatisfactoria y que se debe exigir un cese al fuego inmediato en la franja de Gaza. Según Mangana, el presente conflicto es la consecuencia de 7 décadas de trabajo para desposeer a la población palestina. 7 largas décadas de un conflicto muy enquistado donde se ha trabajado para desposeer. Hay una gran cantidad de políticas y de ingeniería demográfica de los distintos gobiernos que ha tenido el Estado moderno de Israel, creado en 1948, que lo que han buscado es deslegitimar la causa palestina, ganar tiempo con distintas iniciativas de paz, todas totalmente fallidas, inclusive la famosa hoja de Oslo del 93, que han sido ya definitivamente enterrados, y que por tanto han estado deshumanizando pero también desposeyendo a la población palestina de sus territorios. Con lo cual ahí también hay que buscar la raíz y la causa de este conflicto. Para Mangana, las cifras de víctimas por el ataque de Israel a la Franja de Gaza no son parte de una propaganda de Hamás, sino que fueron denunciadas por la ONU y medios internacionales profesionales. Hasta el propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha dicho: Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños. No puede ser que esa propaganda israelí diga no, pero estas cifras son infladas por Hamás, no hay que creer esas cifras. Hay informes de distintas agencias internacionales. No puede ser que cuando les sirve a ellos se recurra a Naciones Unidas y cuando el discurso no les conviene, entonces se desestima. Para la analista, la respuesta internacional sobre este conflicto es insatisfactoria. Estados Unidos siempre ha cerrado filas y siempre ha arropado a Israel, no solo mandándole armas, no solo aumentando el presupuesto para poder seguir brindando ese apoyo, esa logística, porque son las armas con las que luego cargan las tintas y cargan las bombas contra los ciudadanos gazatíes, sino que también Europa. Recordemos que Israel es realmente hijo de Europa. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8 tempranito en la primera edición. Que pasen muy bien, hasta luego.